Shalom, amados. Qué lindo encontrarnos en este viernes, en este nuevo viernes, acá por TELS TV, en directo, saliendo en vivo, por TELS TV, La Raíz, Esteban Morales, del otro lado ahí en los controles. Muchas gracias, Esteban, por siempre estar, como siempre digo. Si no fuera por Esteban, sin la parte técnica, esto no sería posible. Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Si no estás viendo el video por TELS TV, lo verás por mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Quizá estás viendo por arriba mío, viste que hay un vitralcito que está ahí dividido en 3 partes. Y bueno, tiene que ver con el estudio que estamos viendo de la Trinidad. De hecho, tenemos una Aleph y una Tav en uno de los vidrios. En el vidrio del medio tenemos la paloma, símbolo del Espíritu Santo, y en el último tenemos un cáliz ahí con unas vides y un símbolo del pan también. Esto me lo hizo mi amigo, un amigo que se encarga de hacer vitrales, de restaurar y de crear vitrales hace muchos años, unos 20 años, Rubén La Rosa, y les cuento que es una técnica que están pintados como con pinturas especiales y que después se hornean, como los vitrales del 1400, inclusive del 1500, ¿no? Está hecho con esa técnica y me gustó hoy hacer la filmación desde este lugar, desde este rincón de la casa, porque bueno, como estamos concluyendo el estudio, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estas representaciones en el vitral nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me pareció lindo cambiar un poco de ambiente y traerles la reflexión desde este rinconcito hoy. Me van a ver un poquito más lejos, seguramente, no tan de cerca a mí, y de pronto con bastante espacio sobre mi cabeza, pero es a propósito para que salga precisamente el vitral. Preciosa creación de Rubén La Rosa. Yo le tiré algunas ideas, como lo de la Aleph y la Tav, y la paloma como símbolo del Espíritu Santo, pero también le di libertad y oré para que el Señor lo guiara, y el Señor lo guió y me hizo este y otros preciosos vitrales, que quizá en algún momento también filme algún programa desde otros rincones de la casa para que vean los otros vitrales. Quiero decir que estamos culminando, como digo, el estudio de la Trinidad, podríamos decir, de la triunidad, de Ejad, o la unidad compleja de Dios, como lo quieras llamar. La semana pasada vimos sobre la Mimra, que son estas traducciones del texto sagrado, ya sea del Pentateuco al arameo o de los profetas al arameo. El Pentateuco y los profetas fueron traducidos al arameo en una versión que se conoce como la versión Ónkelos, el Targum Ónkelos, el del Pentateuco, y el Targum de Jonatán, el de los profetas. También después, posterior a Jonatán, hay un Targum que se llama el Targum Yerushalayim y que se lo asocia también con el Targum de Jonatán. Y como a mí me encanta la palabra Yerushalayim, que es Jerusalén en hebreo, a veces digo el Targum de Yerushalayim en vez del Targum de Jonatán, que es lo que debería de decir más correctamente, para referirme a la traducción aramea de los profetas. Un pequeño error que cometí la clase pasada al principio cuando hablaba de esto es que yo dije que estos targumim o targumim, estas traducciones del Pentateuco y los profetas al arameo se hacen hacia el siglo I antes de Cristo y debí decir el siglo I después de Cristo. Me mandé un lapsus ahí. De todas maneras, no hay certeza de cuándo fue el momento exacto en el cual se realizan estos escritos. Se estima que fue en el primer siglo después de Cristo, ahí, durante el primer siglo. Y no se sabe a partir de cuándo exactamente es que estas traducciones al arameo se comienzan a leer en las sinagogas acompañando la versión hebrea. Se estima que seguramente fue a partir de la destrucción hacia el fines de la era del Segundo Templo, año 70 después de Cristo. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, capaz que en el 50, capaz que en el 60 después de Cristo ya se leían estas versiones en arameo en la sinagoga junto con las versiones en hebreo, porque el hebreo siempre se leía también. No sabemos si a ciencia cierta en tiempos de Jesús ya se leían en la sinagoga estas versiones en arameo, quizás sí, quizás no, no hay
no hay certeza, no hay seguridad. Pero en el episodio pasado yo hablaba de la importancia de los targumim, o las traducciones al arameo, porque ellas contienen el término mimra, que es el equivalente a logos en griego. Entonces el concepto de mimra o del verbo estaba muy claro en la mentalidad del pueblo judío ya en el primer siglo después de Cristo. Y quiero decir que esto es como un tema, no sé si es que es nuevo o que no se le ha dado todavía mucha difusión. Incluso es difícil encontrar en español material que hable de la mimra. Yo inicialmente saqué estos estudios de un predicador y estudioso de la palabra de los Estados Unidos, Jim Staley, que tiene un ministerio que se llama Passion for the Truth, Pasión por la Verdad, pero que están también sus videos en español porque hay quien los ha traducido. Así que bueno, si ustedes buscan el ministerio Passion for the Truth de Jim Staley, que es un judío mesiánico, muy interesante, muchos estudios de él, y esto de la mimra se me despertó a mí este mundo a través de él. Después seguí buscando por otros lados, pero no hay mucho material tampoco, y hay más material en inglés que en español. En inglés mimra se dice memra, si ustedes lo quieren, si alguno sabe inglés y lo quiere googlear en inglés, no va a encontrar por mimra, lo va a encontrar por memra, M-E-M-R-A. Pero es eso, es la mimra, el logos o el verbo en arameo. Así que bueno, eso por un lado les quería decir. Y por otro lado que hoy, bueno, estamos terminando la serie, vamos a iniciar esta última parte recapacitando sobre el número 3. Arriba mío yo precisamente tengo este vitral que está dividido como en 3 partes. Tampoco yo le pedí eso a mi amigo Rubén, y él, los 3 vitrales que me hizo para la casa, cada uno me los dividió en 3 partes. Y en este tenemos el Aleph y la Tav, el Alfa y la Omega. En el medio tenemos el Espíritu Santo, la paloma representando al Espíritu Santo, y en el otro vitral tenemos, en el otro cuadrito tenemos al cáliz con la vid, allí el pan y el vino, símbolo típico del judaísmo y del cristianismo. Y esto del número 3 es con lo que quiero abrir hoy, porque el número 3 es un número asociado con Dios de forma característica a lo largo de toda la Escritura. Está presente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento. A mí me importa enfatizar eso en este momento, porque hay mucha gente que cree que la Trinidad es un invento del cristianismo. No, el número 3 está presente en todo el Antiguo Testamento, en el Tanaj, es decir, en lo que es el judaísmo, como un metamensaje en sí mismo, revelándonos la divinidad. En el primer capítulo de Génesis, por ejemplo, advertimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, el número 3, cuando el Padre es el que crea, el Espíritu Santo aparece allí como una referencia clara, como un símbolo que se mueve sobre las aguas. En el hebreo dice que el Espíritu Santo empolla las aguas, como una gallina sobre un huevo, ¿verdad? Que le va dando vida. Bueno, el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas, empolla las aguas, está el Padre, está el Espíritu Santo, y también está la figura del Hijo. ¿Sabés dónde está la figura del Hijo en el primer capítulo de Génesis? Está cifrado en código. El nombre Yeshua en hebreo se compone de 4 letras. Yud o Yod, Shin, Vav, Ain. Y la primera letra del nombre de Jesús, Yud o Yod, aparece en la primera palabra de Génesis 1, en el comienzo, que en hebreo se dice Bereshit. Tú tenés ahí una Yod o una Yud. Contás 521 letras y te topás con una Shin, que es la segunda letra del nombre de Jesús. Yod, Shin. Contás 521 letras en Génesis 1 y te vas a topar con una Vav, que es la tercera letra del nombre de Jesús. Yud, Shin, Vav. Y contás 521 letras más y te topás en Génesis 1 con una Ain, que es la cuarta letra del nombre de Jesús. Yod, Shin, Vav, Ain. Yeshua.
Es decir, que a un número equidistante de 521 letras, 521 letras, 521 letras, se forma el nombre de Jesús en hebreo a partir de la primera letra de su nombre, que es la Yod. Esto, por ejemplo, yo lo tengo, bueno, hay muchos escritos sobre esto. Esto cuando yo lo aprendí por primera vez, lo aprendí con el rabino Jorge Goldstein, del Ministerio Betel de la Argentina, y tengo este libro de él, y la computadora dijo amén, esta especie de librillo, y hay muchos textos con mensajes cifrados en códigos en la Biblia, lo cual es realmente sobrenatural. Es muy difícil que esto suceda en otro libro, en un libro de Shakespeare, en la Ilíada de Homero, en cualquier otro libro. Hay algún tipo de coincidencia puede haber, pero la cantidad de coincidencias y de mensajes cifrados en códigos que se pueden descubrir en la Biblia es alucinante. Y bueno, y la computadora dijo amén, nos dice Jorge Goldstein, el rabino Jorge Goldstein, y precisamente él explica, entre todo lo que explica, que en el capítulo 1 de Génesis aparece el nombre de Jesús cifrado en código. Entonces ya ahí tenemos en Génesis 1, te lo digo específicamente además, la Yod aparece en el versículo 1, 500 letras después, en el versículo 12, nos topamos con la Shin. 521 letras después, en el versículo 22, nos topamos con la Vav. Y 521 letras después, en el versículo 30, nos topamos con la Ain. Es decir, que Génesis 1 habla del Padre creando, del Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas, y el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, aparece revelado en código, en un espacio exacto, equidistante, cada 521 letras. Por si eso fuera poco, ya hay un término en hebreo, que es el término et, una partícula, que se usa para unir el sujeto y el objeto de la oración. Esto en algún momento quizá lo expliquemos en detalle. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí dice el texto en hebreo, creó Dios, Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim be'et ha'aretz. Los cielos y la tierra. Pero hay una partícula que se usa en hebreo que no tiene traducción al español, y que es una partícula que precisamente es et, y se compone de una Aleph y una Tav, como el vitral que yo tengo acá arriba, el vitral, no sé si se alcanza a ver, el vitral que tiene una Aleph y una Tav. Bueno, ese es el término et en hebreo, que une el sujeto y el objeto de la oración. Entonces está diciendo, en el principio creó Dios, et los cielos, et la tierra, como diciendo, creó Dios el alfa y la omega, los cielos, creó Dios el alfa y la omega, la tierra. Evidentemente no dice el alfa y la omega porque es hebreo, dice Aleph y Tav. Creó Dios Aleph y Tav, los cielos, creó Dios Aleph y Tav, la omega, la tierra. Pero Aleph y Tav es el equivalente al alfa y la omega, es el primero y el último, el principio y el fin. Es nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí también está una referencia velada al Mesías ya en el capítulo 1 de Génesis. El número 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Génesis 1, ya hablándonos de esta unidad compleja en la persona de nuestro Dios. Las tres primeras generaciones, Adán, Set y Enos, son consideradas por algunos en el judaísmo como los hijos de Dios, Benei Elohim, por estar más cerca de Dios, de alguna manera. En el sentido que Adán fue el primer hombre creado por Dios, luego a Adán le van a hacer Set, y luego le van a hacer a Set Enos. Son esas tres primeras generaciones que a veces en el judaísmo se los considera Benei Elohim, los hijos de Dios. Y ahí también hay una referencia al número 3. Los padres de la fe, los grandes patriarcas en el judaísmo son tres: Abraham, Isaac y Jacob. Volvemos a tener al número 3, presente en el judaísmo año 2000 a.C. Volvemos a ver el número 3 en la triple mención del título El Elión, el más fuerte de los fuertes y el más alto de lo alto, cuando Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, se encuentra con Abraham en Génesis capítulo 14, de los versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino
y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, en este pasaje donde Melquisedec sale al encuentro de Abraham, es un sacerdote que lo sale a bendecir a Abraham y saca pan y vino y lo bendice a Abraham y después Abraham a cambio le da el diezmo de todo a Melquisedec. Bueno, este sacerdote Melquisedec se refiere al Dios Altísimo en 3 oportunidades. ¿Sí? Sacerdote del Dios Altísimo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Esta triple mención del Dios Altísimo, que en hebreo es el Elión, el más alto de lo alto y el más fuerte de los fuertes, es algo que nos está hablando también de la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el momento del sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, cuando Dios le dice a Abraham, el padre le dice, bueno, sacrificás a Isaac, en el momento en que Isaac como cordero va a ser sacrificado, Isaac tipo de Jesús, tipo del hijo, el padre interviene desde el cielo deteniendo a Abraham y diciéndole, te estaba probando, no sacrifiques a tu hijo. Entonces ahí tenemos Isaac que va a ser sacrificado como el cordero, tipo del hijo, el Padre deteniendo todo desde el cielo diciendo momento, alto, pero a través de un ángel que le habla a Abraham. Y el ángel es tipo de la paloma, como la que tengo también acá atrás en los vitrales, en el centro del vitral. Entonces ahí tenemos una referencia velada también a la Trinidad. El Hijo que se va a ofrecer como el Cordero, el Padre hablando desde los cielos a través de un ángel con alas que es como una paloma. Esto también nos lleva al bautismo de Jesús, cuando Jesús va a ser bautizado como el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo, y el Padre habla desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, y una paloma reposa sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero esta referencia de los evangelios trina, la voz del Padre, la paloma del Espíritu, el Cordero que es el Hijo, ya la encontramos en Génesis, en el momento del sacrificio de Isaac, en Génesis capítulo 22. 3 también son los elementos del Seder de Pesaj. ¿Se acuerdan que años después de esto, unos 500 años después, hacia el año 1500, 1400, cuando los judíos salen de Egipto con la mano poderosa de Moisés, en lo que fue la primera Pascua, la primera cena pascual, hubo 3 alimentos que estaban ahí presentes: el cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. 3 elementos, todos tipifican a nuestro Señor Jesucristo. El Cordero, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los panes sin levadura, Él es el pan sin pecado, y las hierbas amargas, Él tuvo que pasar por la muerte para que nosotros tuviéramos vida eterna. Éxodo 12:8. Pero acá nuevamente 3 elementos clave en la cena de Pascua. 3. Triple es la ordenanza en esa instancia de cómo participar de la cena pascual. Ceñidos los lomos, calzados los pies y con el bordón en la mano. Éxodo 12:11. Ceñidos los lomos, calzados los pies y con el bordón o con el cayado o con el bastón en la mano. Hoy día, y esto lo vimos en el estudio Variados, en la serie Variados, el primer estudio de la serie Variados, que es sobre el Seder de Pesaj, cómo celebran los judíos hoy día la Pascua, ellos tienen el aficomán, es un pan del medio que ellos sacan entre otros 2 panes y lo parten, y es como un postre, pero bueno, los judíos hoy día, cuando participan de la cena pascual, tienen 3 panes, 3 matzot, 3 panes sin levadura. El propio judaísmo está gritando a voces que hay algo especial en el número 3. La Torá, lo que comúnmente decimos el Pentateuco, la Torá, fue entregada el día 3, en el mes 3, y está integrada por 3 libros. A ver, el Pentateuco tiene 5 libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero la Torá, que no es solamente el Pentateuco, sino que también es los profetas
y los escritos, que son los libros históricos y poéticos, el resto del Antiguo Testamento, la Torá es el Pentateuco, pero también es todo el Antiguo Testamento para los judíos, y la Torá se integra por 3 libros, y esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Torá, Nevi'im, el Pentateuco, Nevi'im o profetas, y Ketuvim o los escritos, libros históricos, libros poéticos. Entonces, la Torá fue entregada en el día 3, en el mes 3, y está compuesta por 3 libros en el judaísmo. 3, 3, 3, 3, 3. Voy a leer el pasaje de Éxodo 19, donde dice: en el mes 3 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, mes 3, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y estén preparados, dice el Señor en el versículo 11, para el día 3, porque el 3er día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Es decir, el 3er día del mes 3, el Señor entrega la Torá, que si bien es el Pentateuco, pero también es los profetas y también es los libros, los escritos y los libros históricos. Entonces, 3, 3, 3, 3. Israel es un pueblo triple para el judaísmo porque está integrado por sacerdotes, levitas e israelitas. Los sacerdotes, los levitas, porque no todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes. Es decir, era una tribu sacerdotal, pero una cosa es el sacerdote que entraba al atrio o al lugar santísimo, el sumo sacerdote. Otra cosa es el resto de los levitas que tenían otro tipo de tareas, y otra cosa es el resto del pueblo de Israel, que es la gente común, sacerdotes, levitas e israelitas. Respecto al tabernáculo y al templo, hay una triple división del tabernáculo y el templo. El tabernáculo, aquella carpa móvil que se iba moviendo con los hebreos conforme ellos avanzaban en el desierto, estaba dividido en 3 partes. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Lo mismo cuando Salomón construye el templo hacia el año 900 a.C., Salomón levanta el templo, que es lo mismo que el tabernáculo, con 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y muchos de los elementos dentro del tabernáculo y el templo son 3. 3 son los elementos del lugar santo: la mesa de los panes de la proposición, el candelabro o la menorá y el altar del incienso. 3 elementos dentro del lugar santo, dentro de uno de los 3 lugares del tabernáculo o el templo. 3 son los elementos que guardaba el arca que se depositaba en el recinto más sagrado, en el lugar santísimo del tabernáculo o el templo. El arca tenía adentro 3 elementos: las tablas de la ley, dadas a Moisés en el monte Sinaí, en el día 3 del mes 3, según Éxodo 19, las tablas de la ley, la vara de almendro que reverdeció, la vara de Aarón, que es una vara de almendro que reverdeció, y el maná del cielo con el que los hebreos fueron alimentados. 3 elementos: las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná del cielo. Siempre el 3 presente. 3 son las pieles que recubrían al tabernáculo en el desierto, a esta especie de carpa. Se la recubría con 3 tipos de pieles: de tejón, de carnero y de cabra. Eran pieles de 3 animales: de tejón, de carnero y de cabra, según la descripción de Éxodo. Y a 3 colores: púrpura, carmesí y azul. Púrpura, carmesí y azul. 3, 3, 3, 3, 3. Todo el tiempo 3. En la victoria de Israel sobre los amalecitas, cuando Moisés levantaba sus manos, ¿quién se las sostenía? Otras 2 personas: Aarón y Hur. Éxodo 17, 11, 12. También Moisés con Aarón de un lado y Hur del otro lado, levantándoles las manos. Y ahí estaba la victoria del Señor. Cuando la plenitud de Dios se manifiesta, cuando la Trinidad está presente, ahí está el Señor y la victoria y la bendición. En la bendición sacerdotal aarónica, los sacerdotes levitas, observamos la mención trina del Señor y los diferentes acentos en el término en hebreo en los manuscritos más antiguos. La famosa bendición sacerdotal aarónica: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
3 veces dice el Señor, el Señor, el Señor. Entre paréntesis les digo, en uno de los estudios de mi canal, la oración es transformación, estudiamos la oración sacerdotal arónica, que es muy poderosa. Bueno, en esta oración sacerdotal arónica, cuando nosotros vamos a los textos más antiguos, esto está en Números 6, versículos 24 al 26. Cuando nosotros vamos a los textos más antiguos, encontramos que los escribas, los que escribieron la palabra, le dieron a estas 3 veces que menciona el Señor diferentes acentos. Es la misma palabra, pero con diferentes matices, como dando una indicación de que hay un solo Dios, pero hay una manifestación compleja en Dios. ¿Sí? El Señor te bendiga y te guarde, está escrito de una manera, con un acento. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, está escrito con otro acento, ahí el término Señor. Y el Señor alce sobre ti su rostro, está escrito con otro acento. Entonces hay también ahí en el judaísmo una clara visión de que Dios es una unidad de orden complejo y que Elohim, que de por sí es un término que apunta a algo plural, o una de las formas de decir Dios en hebreo, Elohim, está apuntando a una complejidad en la persona del Eterno. La unción con sangre de Moisés sobre los hijos de Aarón era en el lóbulo derecho de la oreja, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. 3, 3, 3. Lóbulo, pulgar de la mano, pulgar del pie. Levítico 8:24. La Shemá de Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, vuelve a mencionar 3 veces al Señor. Oye Israel, Shemá Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Triple mención del nombre de Dios en la Shemá, el mandato por excelencia del pueblo judío. La declaración del profeta Isaías lo vuelve a evidenciar. Miren esto, qué tremendo. Profeta Isaías, estoy hablando de un libro, no del Nuevo Testamento, no de un invento de la Iglesia Católica romana, como dicen algunos, estoy hablando del Antiguo Testamento, Isaías. Isaías 48, versículo 12 al 16, que después lo vamos a volver a mencionar, dice: desde el principio no hablé en secreto, desde que se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Adonai el Señor y su Espíritu. Una clara mención a la Trinidad. Es como si Jesús está hablando, el Hijo, y está diciendo, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo, está diciendo Jesús, una de las personas de la divinidad, y ahora me envió Adonai el Señor, el Padre, la otra persona de la Trinidad, y su Espíritu, el Espíritu Santo, la otra persona de la Trinidad. Glorioso, Isaías 48, versículos 12 al 16. Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En la tradición rabínica y la historia, 3 son los motivos que permiten mantener la identidad judía en el cautiverio babilónico. Cuando los judíos van cautivos a Babilonia, ellos no querían perderse y perder su identidad como los hermanos de las 10 tribus del norte. Entonces ellos, ¿qué hacen? Se plantan o surgen los maestros y las escuelas rabínicas para no perder la identidad judía y para enseñar la Torá. Se crean las sinagogas porque esos maestros tenían que enseñar en un lugar. Y como estaban en Babilonia y no había templo, se crean las sinagogas y comienza la observancia del Shabbat, del día de reposo, en una manera especial. ¿Sí? Así que ahí hay otra vez el número 3, ya no en la palabra de Dios solamente, sino en la tradición del judaísmo. El judaísmo conserva su identidad gracias a el surgimiento de los maestros y las escuelas rabínicas, el establecimiento de la sinagoga a falta de templo y la observancia del Shabbat. 3 son los elementos clave en el Shabbat: las velas, el vino y el pan. Y triple el motivo de la celebración: ser judíos, pertenecer al Dios de Israel y ser un eslabón en la cadena de la vida eterna. Por eso los judíos celebran el Shabbat y celebran el ser judíos,
el pertenecer al Dios de Israel y ser un eslabón en la cadena de la vida eterna. Siempre el 3 presente en el judaísmo. 3 eran las formas de ganar un prosélito al judaísmo: por circuncisión, por ofrenda de sacrificios o por bautismo. Cuando una persona que no era judía se hacía judío, podía hacerse judío por medio de una circuncisión, por medio de una ofrenda de sacrificio o por medio de un bautismo. 3 eran los tipos de bautismo: el bautismo de manos, el bautismo de pies y el bautismo por inmersión completa. 3 eran los testigos que se requerían para validar el bautismo y los 3 testigos para validar un juicio. Esto ya viene de la Torá de Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15 habla de la necesidad de 3 testigos y Mateo 18:16 en los Evangelios hace referencia a lo mismo. 3 fueron los bautismos de Israel: el del Mar Rojo en la huida de Egipto, el del cruce del río Jordán al entrar en la tierra prometida y el del arrepentimiento promulgado por Juan el Bautista anunciando la era mesiánica. 3 bautismos: el bautismo en el Mar Rojo, cuando los judíos salen de Egipto, 40 años caminan por la tierra prometida, por el desierto, y para entrar en la tierra prometida tienen que cruzar el río Jordán. Ahí hay un segundo bautismo: el bautismo del Mar Rojo, el bautismo del río Jordán. Y la era mesiánica es anunciada por Juan el Bautista con un nuevo bautismo, diciéndole al pueblo que tienen que arrepentirse y bautizarse. 3 bautismos para el pueblo judío. 3 son los pactos fundacionales. Tenemos el pacto con Adán, perpetuado en Noé, Génesis 9, versículos 1 al 17. Tenemos el pacto con Abraham, concretado a través de Moisés, Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Y tenemos el nuevo pacto en el Mesías, según la carta a los Hebreos, capítulo 15, Hebreos capítulo 9, versículos 15, y también Hebreos capítulo 12, versículo 24. Así que tenemos 3 pactos fundacionales: el de Adán, perpetuado en Noé; el de Abraham, perpetuado o a través de Moisés; y el nuevo pacto en el Mesías. El número 3, ¿nos dice algo? O como dice el Salmo 24, versículos 8 al 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice el Salmo en el Antiguo Testamento, Salmo 24. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente. Yahweh, el poderoso en batalla. Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Es decir, Dios el fuerte y valiente, Dios el poderoso en batalla, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. No es casualidad que mencione 3 veces el nombre de Yahweh, el nombre sagrado de Dios. Aleluya. Bueno, eso en cuanto al número 3. Ahora, la Trinidad es un tema inquietante que regularmente se asocia al cristianismo y muchos, sobre todo a grupos mesiánicos, que lo quieren asociar, el tema de la Trinidad, al catolicismo, pero esto no es así. La Iglesia Católica no inventó nada con la Trinidad. La Iglesia Católica recogió, ya lo dije en el programa pasado, todo lo que el judaísmo grita a voces respecto a la naturaleza del eterno, ¿sí? El aspecto complejo de la unicidad de Dios o de la unidad de Dios es propio del judaísmo mucho antes de instalarse el cristianismo, mucho antes de que la Iglesia Católica hablara del término Trinidad, porque a muchos los asusta el término Trinidad, no les gusta. Bueno, yo ya lo dije también en el programa pasado, importa el concepto. Si no te gusta Trinidad, habla de unidad compleja, habla de Ejad, habla de triunidad, pero la Trinidad es una realidad. Le voy a pedir a Esteban, si tiene la diapositiva número 11 pronta en la presentación de PowerPoint, porque nosotros vamos a ver algunas fuentes del judaísmo que nos hablan de una divinidad en la figura del Padre y en la figura del Hijo. Muchas gracias, Esteban. Vamos a estar mencionando a Filón de Alejandría, vamos a hablar del Midrash,
que es uno de los libros del Talmud, de la tradición judía. Vamos a hablar del libro de Enoch, vamos a hablar de Akiva y vamos a hablar del Zohar. Y después vamos a hacer 5 referencias a pasajes del Antiguo Testamento, todos los cuales nos están hablando de la divinidad del Padre y la divinidad del Hijo. ¿Sí? Antes de Filón de Alejandría les voy a decir que hay un autor, Alan F. Seagal, un escritor contemporáneo, que habla en su libro Two Powers in Heaven, Dos Poderes en el Cielo, sobre una creencia popular ya presente en el primer siglo en el judaísmo, y era la idea de la unidad compleja en el Señor, una unidad dual específicamente entre el Padre y el Hijo, mucho de lo cual tiene que ver con el tema de la mimra que hablamos la clase pasada. Así que si alguno sabe inglés y quiere leer este libro, Two Powers in Heaven, Dos Poderes en el Cielo, del autor Alan Seagal, S-E-G-A-L, Alan F. Seagal. Muy bien, Filón de Alejandría, que vivió entre el 15 a.C. y el 45 después de Cristo, uno de los filósofos judíos más renombrados del primer siglo, ya habla del Logos como manifestación de la divinidad. En las antiguas fuentes del judaísmo, como el mismo Midrash, que ahí está mencionado en la PowerPoint, en la diapositiva, leemos algo muy lindo. Esto es un relato contenido en el Midrash, uno de los libros que están dentro del Talmud, de la tradición judía. Leemos que un grupo de judíos creyentes en Yeshua, es decir, cristianos, que se los llamaba herejes, así lo describe el Midrash, usan un versículo de Génesis para probar la pluralidad en la deidad. La respuesta que da Rabbi Simlai en el Midrash, en el judaísmo, no convence ni a sus propios discípulos. ¿Podés volver a mí, Esteban, para que yo les cuente un poco este cuentito, para que les explique qué es esto? En el Midrash dice que había un rabino que se llamaba Rabbi Simlai. Entonces vienen los cristianos en los primeros siglos, hace un tiempo muy antiguo, y le dicen, ¿cuántas deidades crearon al mundo? Porque en hebreo el texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? En el hebreo dice, Bereshit bara Elohim Behashamayim be'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, pero el término Elohim es como un término plural. Es como si yo lo tradujera literalmente, diría, en el principio creó los dioses, los cielos y la tierra. Entonces, claro, los cristianos le dicen, pero ya ves que Génesis 1.1 habla de Elohim, que habla de una pluralidad en la persona de Dios. Y el rabino Simlai, el rabino judío Simlai, les dice, no está escrito en el principio Barú, sino Bará. Es decir, el rabino les dice, miren, muy bien lo que ustedes me plantean, pero el texto sagrado no dice, en el principio crearon los dioses, Barú, Elohim, sino que dice, en el principio creó los dioses, los cielos y la tierra, Bará, ¿no? Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Entonces, claro, y prosiguió el rabí, en todo lugar donde encontréis un texto que aparentemente apoye a los herejes, a los cristianos, que hablan de que hay una pluralidad en la persona de Dios, encontraréis la refutación al lado. Le preguntaron los herejes de nuevo, ¿qué significa, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿No? Porque ahí nuevamente, en Génesis, tenemos de vuelta una versión plural, donde dice, ¿y qué significa, dicen los cristianos, por qué entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen? Como si hubiera más de un Dios ahí creando al hombre. Y el rabino les contesta, leed lo que sigue, no dice, y los dioses crearon, va dibreu, al hombre a su imagen, sino dice que Dios creó, vaibra, Dios, al hombre a su propia imagen. Es decir, es cierto que hay un verbo en plural donde Dios dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, y a continuación dice, y creó Dios
al hombre a su imagen. No dice, y crearon los dioses al hombre a su imagen. Entonces, con esto, el rabí Simlai, se deshizo de los herejes, de los cristianos, y los cristianos se dieron media vuelta y se fueron. Pero el Midrash, que cuenta todo este cuentito, este libro del judaísmo, el Midrash, que es un libro sagrado para los judíos, dice que cuando se fueron los herejes, los cristianos, los discípulos de Rabí Samlai le dijeron, te los has quitado de encima con algo meramente improvisado, pero ¿qué nos responderás a nosotros? Como diciendo, a ver, la respuesta que le diste a los cristianos para decir que no hay una pluralidad en Dios, a nosotros, tus discípulos, rabino, no nos convence, no es suficiente. Y esto está en Midrash Bereshit, Rabbah 8:9. Así que ahí tenemos el judaísmo con una referencia clara que ni siquiera los discípulos de este rabino ni el propio rabino podía explicar el tema de la pluralidad en Dios. El libro de Enoc, que no integra el canon bíblico, es otra fuente del judaísmo que habla de un Señor encarnado, corpóreo, un otro Dios. No es un libro inspirado, sino que es un libro apócrifo y pseudoepígrafo. Esto lo vamos a empezar a estudiar cuando veamos nuestro siguiente estudio, que es interesantísimo, y que es los Nefilim, semiángeles o humanos, y vamos a hacer una referencia muy detenida a este libro. Entonces, no es un libro sagrado, es un libro apócrifo, tradicional en el judaísmo, pero aún así, bueno, Enoc, citado por Judas en su carta, que hay una explicación también para esto y lo vamos a ver cuando hagamos ese estudio, pero dice que Enoc profetizó, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, ¿no? Es decir, hay una cierta validación de algunos aspectos de este libro, y el libro de Enoc en el judaísmo habla de un Dios encarnado. Es un libro típicamente judío y habla del Padre, pero también habla del Dios encarnado. Akiva, que es otro nombre que estaba en la diapositiva, Akiva, que vivió entre el año 50 y el 135 después de Cristo, es el padre del judaísmo rabínico y creía en dos tronos, uno para David y otro para el Mesías. La realeza y divinidad de la figura mesiánica ya estaba instalada en ese momento. El Zohar, que está escrito entre los siglos II después de Cristo e incluso hasta el siglo XIII después de Cristo. No está claro cuándo se escribió el Zohar, este libro místico del judaísmo. Es un libro de comentarios de la Torá y uno de los dos libros fundamentales de lo que conocemos como la Kabbalah. ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado hablar sobre la Kabbalah? ¿No? De hecho, al Zohar, a este libro, se lo conoce como la Biblia de los cabalistas. Y el Zohar afirma que la Shemá de Deuteronomio 6:4, la Shemá, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, menciona a tres personas: el Padre en el cielo, el Espíritu y el Mesías. Entonces, el Zohar, un libro tradicional del judaísmo, está diciendo que en el Oye Israel, el gran mandato judío, hay una visión trina de Dios. Se menciona al Padre en el cielo, al Espíritu y al Mesías. El Zohar, escrito en un arameo un tanto críptico, usa además 5 expresiones para referirse a la doctrina de la Trinidad. El Zohar habla de Tlat Rishim, 3 cabezas, Tlat Ruhim, 3 espíritus, Tlat Havayot, 3 formas de revelación, Tlat Shmehim, 3 nombres, y Tlat Gvanim, 3 sombras de interpretación. Estas palabras arameas expresan a la persona de Dios. Luego el Zohar se pregunta, ¿cómo estos 3 pueden ser uno? ¿Son ellos uno solo porque nosotros los llamamos uno? Cómo ellos son uno solo, lo podemos saber por el Espíritu Santo, y entonces hasta con los ojos cerrados. Zohar, parte 2, página 43. Esto, es tremendo, ¿no? Que un libro místico del judaísmo haga esta declaración, que nosotros podemos entender que hay una Trinidad en Dios, pero que esto, por el Espíritu Santo,
No lo podemos entender humanamente, pero por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, lo podemos entender con los ojos cerrados. Que es lo que yo decía en el primer el capítulo de este estudio. Cuando yo dije, el tema de la Trinidad es un tema que lo aceptamos por fe. Yo puedo, o creo que fue la segunda parte, cuando hablé del ángel del Señor. Yo puedo darte 50.000 ilustraciones, 50.000 explicaciones. Se han escrito bibliotecas enteras. Dicho sea de paso, yo acá no voy a detenerme en intentar justificar que el Espíritu Santo es una persona, porque eso, a ver, hay bibliotecas enteras sobre el Antiguo y Nuevo Testamento donde queda en evidencia que el Espíritu Santo es una persona de Dios. Entonces, la Trinidad es un tema muy presente, es un tema que ha sido muy explicado, se ha estudiado, se ha ahondado sobre él, pero en definitiva, si vos no lo querés aceptar por fe, no lo vas a aceptar. Entonces es como dice el Zohar, por el Espíritu Santo, que usan una palabra, y por el instar del Espíritu Santo, por la inspiración del Espíritu Santo, lo podés entender hasta de ojos cerrados. Ahora, es una cosa espiritual, es una verdad espiritual, la bendita Trinidad. Además, el Zohar se refiere a este problema de la autorrevelación de Dios con el nombre Razei de Shlosha, o el misterio del número 3, porque Shalosh es 3 en hebreo, ¿no? Razei de Shlosha, el misterio del número 3. Los rabinos dicen que son como el esqueleto exterior de la verdad interior, y que este misterio un día va a ser revelado por el Mesías. Y miren lo que dice el texto del Zohar, Zohar parte 3, página 289. Y este es el espíritu que surgirá de la sabiduría escondida y que se llama espíritu de vida. Y el espíritu está listo a dar esta sabiduría en el tiempo preciso a través del rey Mesías, y está escrito, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Todo una mención ahí, trina, tremenda. Vamos ahora a los pasajes de la Biblia. Podés ir de vuelta a la diapositiva 11, Esteban, si querés, para refrescar un poquito estos pasajes que vamos a mencionar, que son Daniel 7, Salmo 110, Isaías 44, Isaías 42, Salmo 24. Y mientras mantiene Esteban la diapositiva, se los voy a leer. El profeta Daniel, hacia el año 500 a.C., relata en el capítulo 7, versículos 9 al 14 de su libro, al anciano de días como Dios y a uno como hijo de hombre, al que le fue dado dominio eterno, gloria y un reino que no será destruido. No se le da el dominio eterno a un hombre o a una creación del Padre. El dominio eterno es de Dios. El siguiente texto, que es el del Salmo 110, y es un pasaje para el cual los rabinos no tenían y no tienen todavía una explicación acendrada, una explicación pura o sin defecto. Y por eso Jesús utiliza este texto para desafiar a los fariseos en Mateo 22, 43. Porque el Salmo 110:1 dice, el Señor dijo, es decir, Dios dijo a mi Señor, a Dios. Dios dijo a Dios. El Señor dijo a mi Señor, Dios dijo a Dios, siéntate atrás hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo David dice el Señor dijo a mí? ¿Hay dos señores entonces? ¿O uno cuya unidad es de orden complejo? Y Jesús refrenda el concepto del Salmo en Juan 5, 22, 23. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Solo Dios juzga. Y acá el Señor Jesús dice que Dios le dio el juicio al Hijo. Y juzgar es prerrogativa de Dios. Si Jesús juzga, Jesús es Dios. Siguiente texto, Isaías 44:6, del año 700 a.C. aproximadamente. Así dice Yahweh, así dice Dios, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh, Rey de los ejércitos.
Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Muy bien, entonces, tenemos el texto de Isaías en la diapositiva, el texto de Isaías 44, donde dice: así dice Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh, Rey de los ejércitos. Así dice Dios, Rey de Israel, y su Redentor, Dios, Rey de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El Señor está diciendo: así dice Dios, el Rey de Israel, y su Redentor, Dios, el Rey de los ejércitos. ¿Hay dos dioses? ¿Hay dos Yahwehs? No, hay un solo Dios con una doble persona en él. El Padre y el Hijo, ambos son Dios. Es un solo Dios, pero está ese glorioso misterio que no lo podemos desenredar, que no lo podemos terminar de comprender, pero la palabra es clara. El texto sagrado, Isaías 44, años 700 antes de Cristo. Así dice el Dios de Israel y su Redentor, el Dios del Rey de los ejércitos. Siguiente texto, Isaías 42, 8. Yo, Yahweh, yo Dios, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Yo soy Dios, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Pero Jesús en la hora de su muerte pide ser glorificado, pide la gloria. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y Jesús glorifica al Padre. ¿Cómo podría Jesús glorificar al Padre si no es Dios? Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Además, la gloria Jesús la tuvo. E Isaías 42 dice que a otro no daré mi gloria. Yo soy Dios celoso y a otro no doy mi gloria. Y Jesús dice que Él tuvo la gloria con el Padre. Entonces, si Dios le dio la gloria, si Dios Padre le dio la gloria al Hijo, tanto el Padre como el Hijo son Dios. Juan 17, 1 y 5. Por si fuere poco, más adelante en ese mismo capítulo hay una referencia al Espíritu Santo, el cual habitando en el corazón de cada creyente, vuelve a cada creyente portador de la gloria de Dios. Portamos la gloria de Dios, pero la gloria, por supuesto, es del Señor, ¿no? Pero la gloria que portamos es gracias al Espíritu Santo, que también es portador de la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo suma a esto, llamando a Jesús el Señor de gloria, en 1 Corintios 2, 8. ¿No? Cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, 8, el Tanaj, que es lo mismo que el Tanaj dice en el Salmo 24. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla, Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Lo había mencionado hace un rato este texto. Salmo 24, el Rey de gloria. Finalmente, el apóstol Juan, el Shaliach Juan, dice que su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O al decir del apóstol Pablo, Cristo es el todo en todos. Muy bien. Ahora, Esteban, podés pasar a la siguiente diapositiva, donde hay un término que aparece ahí, que es el término Ejad, uno en hebreo, y hay un montón de textos ahí citados, ¿no? Ejad significa uno, unificar, pero siempre que aparece el término Ejad, hay una complejidad, es una unidad de orden complejo, el término Ejad. Estoy buscando el texto de Génesis 2:24. Por ejemplo, Génesis 2:24 es cuando el Señor crea a Adán y Eva y dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un Ejad.
una sola carne. Pero en realidad siguen siendo dos personas. Entonces, hay muchos pasajes que hablan de Ejad en el Antiguo Testamento, refiriéndose a una unidad, pero sin embargo siempre es una unidad de orden complejo. Ahí, por ejemplo, también aparece Génesis 1:5, cuando dice, y fue la tarde y la mañana un día. Yom Ejad, un día, pero es la mañana y la tarde. Entonces son dos, pero es uno. Después, por ejemplo, aparece Éxodo 26:6. Haz luego 59 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, hablando de las cortinas para el tabernáculo, de modo que el santuario tenga una unidad de conjunto, que en hebreo se dice Hamishkan Ehad. Es una unidad, es una sola cortina, pero hay 59 ganchos. O por ejemplo, Esdras 2:64, que dice el número total de los miembros de la asamblea era de 42.360 personas. Pero en hebreo dice Kol Hakahal Behad. Es decir, es un número de 42.360, pero son como uno solo. Ezequiel 37:17, júntamelas la una con la otra, de modo que formen una sola vara. Leetz Ehad, en tu mano, cuando habla de las dos varas y que habla de que las dos varas se junten. Son dos varas, pero son una sola. Podríamos seguir luego con otros textos que también nos hablan de esto. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, ¿no?, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿verdad? Pero vamos a ir ahora, porque lo que pasa es que quiero terminar, porque quiero redondear el estudio. Hechos 5, 29, 32 al 39, que es el siguiente texto que aparece ahí, que es un versículo interesante que respalda esta concepción, porque ahí está el maestro judío Gamaliel del primer siglo, que no profiere ningún juicio respecto a los cristianos o mesiánicos, y es cuando él dice, bueno, vamos a dejar que esta gente siga, porque si esto es de Dios, si esta obra es de Dios, va a permanecer. ¿Y qué era lo que acababa de decir Pedro? El Dios de nuestros padres, Jesús, príncipe y salvador, y el Espíritu Santo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro acababa de hablar de Dios Padre, de Jesús como Dios y del Espíritu Santo, y el rabino Gamaliel judío dice, bueno, que esta gente siga adelante porque capaz que esto es de Dios. Ahí tenemos un rabino reconociendo que Padre, Hijo y Espíritu Santo puede ser algo que provenga del Señor. Luego tenemos Mateo 3:16. La manifestación trinitaria en el bautismo de Jesús, con el Padre hablando desde los cielos y el Espíritu Santo descendiendo como paloma, cosa que ya dije, parecido a lo que había sucedido en Génesis 22, cuando el casi sacrificio de Isaac. Primera de Timoteo 3:16, otro texto más que dice, Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, Jesús es Dios, justificado en el Espíritu es Dios. Efesios 4:4-6 habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19 contiene la orden del Señor Yeshua de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Isaías 48, que ya lo he dicho, desde el principio no hablé yo en secreto, desde que esto se hizo allí estaba yo, dice el Hijo, y ahora me envió el Señor, el Padre y su Espíritu. Y finalmente hay un texto ahí en la diapositiva anterior, dice, ¿cuál me quedó? El Eclesiastés de Salomón 4:12, Eclesiastés 4:12 es el que me quedó colgado, sin decir. Eclesiastés 4:12 dice, respecto a la unión del hombre y la mujer, que el cordón de 3 dobleces no se rompe con facilidad. Es una referencia mística al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está hablando del varón y la mujer y Dios en medio de ellos, pero también es una referencia mística al Espíritu Santo.
Pero quiero terminar el estudio, y podés volver a mí, Esteban, con un glorioso versículo que es Proverbios 30. Gracias, Esteban. Proverbios 30, versículos 4 al 6. Es un versículo que está hablando de la figura del Hijo y dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre, el de Dios, que hace todo esto, que subió al cielo y descendió, que recogió los vientos, que envolvió las aguas en su manto, que estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su Hijo? Ciertamente tú lo sabes. Es un versículo que habla de Dios y del Hijo, pero al leerlo en hebreo, el nombre revela en forma acróstica cuál es el nombre del Hijo, que es Yeshua. Habíamos visto al principio del estudio esto de los códigos, palabras y gloriosos misterios revelados en códigos, en la palabra de Dios, en el hebreo, y esto lo podemos observar en este glorioso texto. Y la diapositiva 13, Esteban, la diapositiva 13 contiene en hebreo este pasaje de Proverbios 34. A ver, Esteban, si podemos ahí poner la diapositiva 13. Es muy importante porque es la visualización en hebreo para que ustedes puedan ver, gracias Esteban. Vieron que ahí en el medio, este es todo el texto, ahí está Proverbios 30, todo escrito en hebreo, pero en manera específica el versículo 4 está en parte ahí escrito. ¿Vieron cuando aparece una cruz azul en el medio? Hay una cruz azul bien en el medio y el palito vertical de la cruz azul, empezando de arriba hacia abajo, dice Yeshua, una Yod, una Shin, una Vav y una Ain, para los que conocen el hebreo. La cruz está en azul, no el celeste. Descartemos el celeste arriba de la cruz por el momento. Focalicémonos en la cruz en azul. El palito vertical dice Yeshua. Y esto está en el versículo 4 de Proverbios 30, cuando está hablando del Hijo. Gloria a Dios. El hebreo en forma acróstica está revelando el nombre del Hijo en una cruz. Por otra parte, el palito horizontal de la cruz en azul dice en hebreo Hashem o Hashem, el nombre, que es uno de los nombres de Dios. Y por si esto fuera poco, sobre la cruz en celeste horizontal, vemos una Reish, una Vav y una Het o Hei, me confundo yo. Ruach en hebreo, que es el Espíritu Santo. Es decir, que Yeshua, Ruach, están en este versículo de Proverbios 34, que está gritando a todas voces la Trinidad. Está hablando de la Trinidad este versículo. La última diapositiva, Esteban, es la de nuestro Señor Jesucristo, en ese glorioso cuadro de Dalí, la crucifixión de San Juan, que es un hermoso cuadro donde Jesús ha sido pintado desde el cielo, porque, bueno, es como Dios lo vio a la crucifixión. La crucifixión tuvo su aspecto bello, porque gracias a ella nosotros tenemos vida eterna, pero qué lindo esto de verlo a Jesús desde arriba y entender que Jesús también es Dios. Todo en la Torá grita a voces que Jesús es Dios. Lo vimos en Génesis 1, el brazo extendido y la mano poderosa de Dios, también es un acróstico que en el hebreo habla de Yeshua. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, también, porque cuando le colocan el título ahí, que precisamente en el cuadro de Dalí está, ¿verdad?, el cartelito que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Bueno, en hebreo eso es Yod Hei Vav Hei, el nombre sagrado de Dios. Yeshua Hanotzri Umelech HaYehudim. Por eso los maestros de la ley se pusieron como locos, porque dijeron, Yahweh, Dios, no puede ser crucificado. Saquen ese cartel que dice Yahweh, saquen ese cartel que tiene el nombre sagrado de Dios. Es que Dios fue crucificado en la cruz en ese momento. No en la persona del Padre, no en la persona del Espíritu Santo, pero sí en la persona del Hijo.
En el idioma hebreo, esto de los acrósticos, leer las palabras de derecha a izquierda y viceversa, se hace mucho, y ahí está, aparece literalmente en el texto, pero también aparece cuando hacemos todos estos juegos de palabras, ¿no? Ahora, si no lo recibimos por fe, evidentemente no lo podemos recibir. Insondable y compleja la unicidad del Señor, es que de la persona del Señor se trata. Podés volver a mí, Esteban, y con esto ya cierro. De la persona del Señor se trata. 3 personas. Podés volver ya a mí, Esteban. 3 personas, no 3 manifestaciones del Señor. Esto es muy importante, son 3 personas. Una persona muriendo en la cruz, una persona dándole la espalda en el cielo, que es la persona del Padre, una persona ascendida, que es la persona de Jesús y sentada a la derecha del Padre, y una persona, un consolador, que viene a vivir, a morar dentro de cada creyente en Jesús, en los hijos de Dios, en los Benei Elohim hoy. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, como este glorioso vitral que me hizo Rubén La Rosa, ¿verdad? Con la Aleph y la Tav, el Alfa y la Omega, con el Espíritu Santo, con el cáliz, el pan, el vino, todas estas referencias gloriosas al sacrificio del Señor en la persona del Hijo en la cruz. Ha sido un placer redondear este estudio y terminarlo. Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La semana que viene es un estudio que es una bomba, no me esperaba este regalo de parte del cielo, me ha llevado muchas horas de preparación, pero va a ser glorioso este estudio sobre los Nefilim, semiángeles o humanos. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene, ha sido un placer, el Señor te bendiga y estamos en contacto.